dirigiendo el tráfico en lo que hacía una especie de cruce hacia donde el lugar del accidente. Pues me fui ladera abajo, muy duro, durísimo, porque había que sortear todo lo que había tirado el avión en su caída. Bueno, había dejado atrás ruedas ruedas del avión, los motores, el fuselaje, que lo había ido fotografiando, y cuando estaba ya como a unos 200 metros vi salir humo. ¿Qué vieron los primeros testigos del horror de Oiz? Allí estaban los que contemplaron el infierno desde la puerta de su casa, los que acudieron al rescate, los curiosos y los que, sin saberlo, se encontraron de repente en el abismo. Nosotros veníamos a una avería normal, una avería común. Solamente nos había fallado la señal del Oiz, teníamos tiempo suficiente porque la emisión no comenzaba hasta las 12, se estaba en carta de ajuste y veníamos como una cosa normal. Había mucha bruma que se mezclaba con humo, aquello parecía, la verdad, un vertedero, una cosa... Hola, buenos días. De nuevo estamos aquí para ofreceros noticias. Antes un testigo directo nos decía en que la vaguada donde se encuentra el avión es una especie de autopista por donde ha viajado, por donde ha bajado, queremos decir, el aparato. El aparato se estrelló contra la ladera del Oiz a más de 300 kilómetros por hora. El impacto pulverizó tanto fuselaje como ocupantes. Los cuerpos quedaron salvajemente mutilados, tanto que el tiempo no ha podido borrar de la memoria de los testigos las más crueles imágenes que un hombre puede imaginar. Pues había aquí el cuerpo de una persona, solamente el tronco, y después pues subí arriba y pues ahí a unos 100 metros estaba ahí, en el río estaba la cabina del avión. Y luego en algunos casos pues había una bota o un zapato y claro, te dabas cuenta que de encima del zapato había un pie. Recuerdo así ahora más o menos que durante años aparecieron restos humanos en esa zona. Aquello sí era una cosa fuerte, era todo un caos ahí, todo cuerpos colgando de las ramas, todo papeles, maletas, trozos del avión, motores humeantes, era toda una cosa. Como a unos 20 o 30 metros vi una cosa colgada en un árbol que yo creo que era un tronco humano sin miembros ni cabeza. Y la verdad, no se lo he contado nunca a nadie, pero bueno, la mente te juega malas pasadas y no quise darle más vueltas. Tengo esa cosa en la mente de ese minuto, de no ver nada entero, o sea, de ver todo cuerpos destrozados, todo maletas, bolsas, una cosa. Señores pasajeros, dentro de 15 minutos tomaremos tierra en el aeropuerto de Bilbao. La temperatura es de 7 grados centígrados y hay neblina. Gracias. Primero les dijeron que había habido un accidente, que tal vez era el vuelo de su hermano, su marido o su hijo, que incluso podía haber supervivientes. En mitad de la confusión, y aturdidos todavía por el mazazo de la noticia, los familiares de las víctimas intentan dar los primeros pasos para confirmar la peor de las sospechas. Yo tenía tengo una sobrina que trabajaba en Iberia y llamé a Iberia para enterarme. Entonces cuando ella me dijo que era el vuelo que salía pues a la misma hora que iba a venir Javi y que llegaba aquí, pues ya está. Ya. La sospecha al poco tiempo, porque llamamos primero a la compañía, la naviera donde él trabajaba, y después, pues al cabo de un par de horas, llamamos a Iberia y a lo largo de la mañana nos confirmaron que sí realmente venía en ese avión. Y luego estuvimos esperando que dieran la lista de pasajeros, y cuando ya dieron la lista de pasajeros, pues ya, pues no sé, pues en ese momento no sé, es que fue horrible, horrible. Aquí los pasos los dimos nosotros, al menos en mi casa nadie llamó. Aquel día del accidente fue una desprotección total, o sea, no se recibió ninguna llamada, aparte de familiares y amigos. Hola, buenos días. Estamos hablando desde la zona del Monte Oiz. Estamos siguiendo una auténtica caravana de ambulancias y también de distintas unidades de
de la policía y Ertzaintza que están dirigiéndose todos hacia el lugar donde se supone que están los restos del avión siniestrado. No estábamos preparados y no teníamos experiencia en estos procedimientos de emergencia. Todos teníamos 20 años o 25 años menos y sí teníamos ganas, pero no teníamos criterio. Ahí se veía que cada uno iba por su lado, ¿no? Nos dijeron en un principio que se trataba de una avioneta, no tenían nada claro el asunto, pero todavía íbamos, no sabíamos muy bien lo que era. Y recuerdo cuando bajamos en el caserío que cogimos una camilla, pues no sabíamos qué llevar, cogimos una camilla y nos dijo el señor, dijo, Ori utzi bertan, Ori esto soy beharran. Y ya eso nos dejó, a mí aquello allí cambié el chip, ¿no? Allí me di cuenta que ya la cosa era grave. El avión impactaba directamente contra la antena situada a mi espalda. Nadie está preparado para una tragedia de la magnitud de lo ocurrido aquí en el Monte Oiz. Tampoco las autoridades, que tuvieron que coordinar la actividad de los diversos equipos de emergencia. Había un pozo que podía tener 1 metro cuadrado, era el único sitio donde podíamos sacar agua así como para la extinción, y había un brazo. Entonces cuando fuimos a apartar el brazo para meter... La Guardia Civil no nos dejó tocar nada, los restos no se podían tocar. Y claro, entonces no podíamos sacar agua. Y hubo no rifirrafe, pero el mando nuestro dijo, bueno, pues si no podemos apagar, si se corre el fuego al monte, pues lo vais a apagar vosotros. Y bueno, al ver eso ya estudiaron un poco más la situación y nos dejaron. Apartamos el brazo, empezamos a sacar agua y bueno, y fuimos apagando los fuegos. Ni siquiera el Lehendakari Ardanza parecía tener claro qué organismo debía controlar aquel caos. La tensa situación vivida en el momento del rescate estuvo a punto de desbordarse. Estaba trabajando la Guardia Civil y también estaba ya trabajando la Ertzaintza, la comisaría, y en un principio, pues entre ambos servicios sí hubo un celo, pero un celo profesional porque todos querían trabajar. La pugna entre los efectivos de la Ertzaintza y de la Guardia Civil se reveló, se manifestó de forma física a pequeño nivel. Como llegaron primero la Guardia Civil, querían coger el mando ellos y la Ertzaintza le decía que no, que les tocaba a ellos. Y empezaron ahí en una discusión y al final se sacaron hasta las pistolas, se sacaron entre ellos. Vamos a ver si al mismo tiempo podemos establecer conversación con el jefe de prensa de Iberia acerca de la lista de los pasajeros y de los posibles entre 20 a 40 supervivientes que, según parece, han podido salvarse de la tragedia. Hola, buenos días. ¿Puede facilitarnos la lista? Parece ser que hay de 20 a 40 supervivientes, sin confirmar todavía. Y recuerdo que las primeras noticias de supervivientes hablaban, no de todos, pero sí de una cifra alta, ¿no? Y bueno, pues dices, ojalá sea mi padre el que está entre esos supervivientes. Me llamaron de mi empresa enseguida, Maite, que hay supervivientes, que vamos a intentar, que... Y yo no quería escucharlo porque, bueno, pues era tan terrible lo que sabía que había sucedido, que suponía que eran todo falsas mentiras piadosas, ¿no? Para qué es lo que se confirmó más adelante. De Cruz Roja, habéis estado ahí entre los restos del aparato, ¿habéis podido auxiliar a alguien? No había ningún superviviente, vamos, todos eran restos, o sea, cachos, no había ninguna persona que estaría indemne, o sea, todos tenían, pues estaban esparcidos en cachos, en cachitos, ¿no? Se acabó la esperanza. Oiz era una morgue a cielo abierto. Los familiares, llegados a Bilbao desde diferentes puntos de España, ya eran conscientes de este hecho al aterrizar en Sondica. Era el turno de los forenses. Ellos debían recomponer el puzzle de la tragedia. Tuvimos que improvisar sobre el terreno. Y lo que recuerdo es que se hicieron equipos donde había un forense, había siempre un policía de algún cuerpo nacional o guardia civil, etc. Y luego había algún personal sanitario. Olía, como puedo leer un matadero, olía a carne, había una multitud de restos, pero había la cabina del avión, estaba en el fondo de una vaguada echando humo y había restos humanos por todas partes, tanto sobre los árboles como en el suelo.